Señor. Un día nos diste la vida, Señor. Un día nos hablaste, un día, Señor. Nos diste tu palabra, Padre. Te pido en este momento, Señor, que yo no me aparte ni a izquierda ni a derecha, sino que nada más voy a conocer lo que tú has mostrado, tu palabra, tu verdad, Señor. Que yo me aparte, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, que abras los ojos espirituales de todos los que estamos aquí para recibir tu palabra. Obra tu poder en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos en pie y leamos Hebreos 3, 7 hasta Hebreos 4, 11. Hebreos está casi al final. Hebreos 3, 7 en adelante. Dice así: por lo cual yo dije el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron nuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta situación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo y incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído la provocación, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvieron disgustados 40 años, no fueron los de pecar, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Hermanos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haber alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como él, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir a la mañana de fe en la que la vieron. Por lo que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, pues que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina el día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque Dios amén. ¿Pueden tomar asiento? Entonces,
Entonces, al principio de la creación, cuando Dios está pues creando el mundo, Él toma un día para crear cada cosa. Eso lo podemos ver al principio en Génesis. El primer día crea la luz, la oscuridad. El segundo día crea los cielos, luego la tierra. Y cada día, para cada día, Él toma para hacer algo. Y al final de toda la creación dice, y el séptimo día Dios reposó. Entonces, nosotros cuando leemos eso, normalmente siempre tomamos a Dios y lo hacemos como nosotros. ¿En qué sentido? Para nosotros, ¿qué es reposar? Normalmente cuando uno está trabajando un día, un trabajo, llegas a la casa, te quitas los zapatos, te sientas, te bañas. Eso es para nosotros, eso es reposar, descansar de nuestro trabajo. Pero ¿será que Dios se cansó y por eso necesitaba reposar? ¿Qué creen? Dios es Dios. Dios no se cansa. Dios, por haber hecho el cielo, la tierra, los animales, los humanos, las personas, ¿será que se cansó y por eso necesitó un día para reposar, para descansar? No, ¿verdad? Entonces Dios no se cansa. En la Biblia, esa palabra reposar es sabar, que significa parar o detener su obra, detener la obra. No significa que Él se cansó, significa que Él acabó la obra, terminó todo lo que estaba haciendo. Entonces, de igual manera, así como Él terminó su obra, Él hizo un día de reposo, pero para el hombre, para que el hombre descansara. ¿Cómo es eso? Ya lo vamos a ver. Vamos a eso 3, 31, 12 en adelante. Éxodo 31, 2. Cuando Dios da los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento es guardar tu día de reposo. Y en Éxodo 31, que es lo que vamos a leer a continuación, también habla sobre el día de reposo. En el versículo 2 dice: hablando además Jehová a Moisés, diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguno de él, aquellas personas serán cortadas de en medio del pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo, el día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en ese día de reposo, ciertamente morirá. Guardad, pues, el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por las generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Entonces, Dios al pueblo de Israel, Él le dio la ley, y le dio toda una serie de normas que ellos debían cumplir todos los días, menos el día de reposo. El día de reposo era un día donde ellos ya no tenían que hacer ni sacrificio, no tenían que hacer más nada, simplemente esperar en Dios, esperar en Él. Y aunque era un día para el hombre, era un día para que el hombre no hiciera nada, simplemente dependiera de Dios, sin hacer obra.
Vamos a ver un ejemplo de... recuerden que el pueblo de Israel era preso en Egipto, fue esclavo allí. ¿Recuerdan? Cuando Moisés saca al pueblo y lo hace atravesar por el Mar Rojo y luego por el desierto. Sí, sí conocen la historia, ¿verdad? Bueno, el propósito de ellos atravesar todo el desierto era llegar a la tierra prometida. Era que ellos tuviesen ese descanso, ese reposo, dejaran de andar vagando, haciendo carpas, quitando carpas, poniendo el tabernáculo, haciendo todo eso para finalmente llegar a un lugar y descansar de todo ese trayecto. Esa es la finalidad. Entonces, vamos a Deuteronomio 5:30. Deuteronomio 5:30 hasta el 33. Dice así. Entonces, después de que Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, le dice esto: ve y diles, volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te daré todos los mandamientos y estatutos y decretos que le enseñarás, a fin de que los pongan por obra, ahora por obra, en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis de su diestra ni siniestra. Andad en todo camino en Jehová vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Ven? Justo lo que les acabo de explicar. Entonces el propósito era ese. Pero ¿qué pasó antes? Bueno, vamos a ver un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando ellos estaban en el desierto? No tenían nada, no tenían que comer, no tenían que beber. ¿Y cómo vivían ellos? ¿Cómo vivían estas personas allí en el desierto? Dios les daba todo. ¿Sí? Por ejemplo, les daba comida que caía del cielo, que era el maná. ¿Sí recuerdan eso? Y vamos a leer Éxodo 16:22. Dice así, Éxodo 16:22 hasta el 29. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomer para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estén pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Entonces, Dios tiene un plan, y él, incluso cuando no tenían comida,
el sexto día les daba el doble, para que tuviesen ese séptimo día y no salieran, estuvieran allí, sin hacer más nada, solamente dependiendo de él. Pero ¿qué hicieron los hombres? Salieron igual, no le hicieron caso, igual, desde el principio. Es nuestra naturaleza, siempre Dios dice una cosa y nosotros vamos por otro lado. Leímos en el Salmo 95, leímos: si escucharas su voz, no te apartaras, no te apartes, no seas duro de corazón. Lo leímos ahorita en el Salmo 95, en el versículo 7. De hecho, es el Salmo que tienen en su boletín, hacia atrás, el que está aquí arriba, es ese Salmo. Dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y después de eso, dice: no endurezcáis vuestro corazón como en el día de Masá en el desierto. ¿Qué habrá pasado en el día de Masá en el desierto? Ahorita cuando leímos el Salmo, leímos que por ese día Dios se disgustó de tal manera que duró enfurecido con el pueblo por 40 años. ¿Qué fue lo que pasó allí para que Dios, al final del Salmo, dice que no dejó que entraran en su reposo, que no dejó que llegara, que esa generación, esas personas, no llegaran al final, a la tierra prometida? ¿Qué fue lo que pasó allí? Vamos a Éxodo 17, del 1 al 7, para entender por qué Dios se enoja tanto en ese momento, en ese punto, en ese lugar. Éxodo 17, 1. Desde el 1 hasta el 7. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto por sí, por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río, y ven. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Joreb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces fíjense, el pueblo de Israel estuvo esclavo con el pueblo de Egipto, estuvieron allí por muchos años. Luego Moisés, a través de, dice la Biblia que con mano fuerte, con prodigios, con milagros, Moisés sacó a ese pueblo de la esclavitud. Luego, apenas salió de allí, no tenía nada. Dice que en las noches había una columna de fuego para que ellos pudieran ver y andar. Dice que en el día había una columna de nube para que ellos tuvieran sombra y pudiesen igual andar. Eso fue apenas salieron. Luego de eso llegaron al Mar Rojo. En el Mar Rojo se encontraron que no podían pasar.
Pero ¿qué hizo Dios? Abrió el mar rojo para que ellos pasaran. Pasaron. Ellos estuvieron ahí, ellos lo vieron. Luego pasaron el mar rojo, llegaron al otro lado. Después se quejaron y dijeron, mejor era estar esclavos con comida que libres y con hambre. Dios les dio comida, les dio el maná. Después se cansaron del maná y quisieron carne. Y Dios les dio carne. Y después pasó esto. Se escucha largo, pero apenas ha pasado 1 o 2 meses desde que salieron. Vieron todo lo que Dios hizo. Vieron todo. Abrió el mar rojo, las plagas en Egipto, todo, todas las maravillas. Y en 2 meses, 1 o 2 meses, ¿no ven? Pasa esto de medio y pasa. Imagínense cómo se siente Dios indignado después de haber hecho todo esto y que alguien venga y le diga, ¿estará Dios con nosotros? ¿Será que Dios sí es de verdad? ¿Será que Dios sí es sí? Y cuando leemos esto mismo, pero el número 20, está el mismo relato, lo mismo de nosotros. Y dice que Moisés dudó, que tuvo miedo, que tenía miedo, no creía. Y que Dios le dice, toca la piedra y saldrá agua. Y Moisés la tocó 2 veces. Y Dios dice, porque ustedes no creyeron, no entrarán en el reposo. ¿Qué significa o qué significaba el reposo para ellos? Que esa generación, esas personas que estuvieron ahí, no iban a llegar a la tierra prometida. Y no iban a llegar, ¿por qué? Porque no creyeron. No creyeron que el que los sacó de la esclavitud les dio comida, les dio bebida, les dio sol, les dio sombra, luz, los iba a llevar hasta la tierra prometida. Entonces él dice que por 40 años iba a estar disgustado con ellos. Ellos iban a estar allí, en el desierto, vagando. Y esa generación iba a morir. Y la siguiente generación sí iba a entrar. Ellos sí. Entonces, leímos en Hebreos 4, Hebreos 4.1, leímos al principio. Hebreos 4, 1 y 2. Dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haber alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en la que los oyeron. Está diciendo que hoy también hay un reposo, hay otro reposo para el pueblo de Dios. Lo leímos en el versículo 9. Dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál será ahora el reposo de Dios? ¿Cuál es el reposo? Entendimos que el reposo de Dios, cuando Dios reposó, no es que Dios descansó, es que Dios terminó su obra, Dios acabó su obra. Entendemos ahora que el reposo para el pueblo de Israel era entrar en la tierra prometida, era dejar de vagar y entrar en esa tierra prometida. Pero dice en la Biblia que todavía hay un reposo más. ¿Cuál es ese reposo que queda para la iglesia? Vamos a Hebreos 10, 1. Hebreos 10, 1 hasta el 12.
Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por los pecados no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda, y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Recuerden que el pueblo de Israel tenía el tabernáculo. En el tabernáculo, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ellos iban y ofrecían los cultos, ofrecían sacrificios, para perdón de los pecados de todo el pueblo. Una vez al año, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo y hacer la expiación por los pecados. Y eso era solamente él. Dice que Cristo murió, cargó todos los pecados y entró en ese lugar. Hizo toda la obra que Dios le mandó. Cumplió todo, absolutamente todo, y entró en ese lugar. Para que ahora cualquier de nosotros pueda acercarse a Dios sin ningún problema. Anteriormente, nadie puede acercarse a Dios. Nadie, por bueno que sea, por todas las cosas que tú, por tu propia fuerza, por ser bueno, por cumplir la ley, por hacer todo eso, no puedes acercar. Nadie puede acercarse a Dios. Ni el pueblo de Israel. La única forma de acercarse era haciendo todas las leyes, las normas, las reglas. Pero vino uno que cargó nuestro pecado, nos libra de hacer todas esas obras, y solamente por creer en Él y tener fe en Él, en su obra, en lo que Él hizo, podemos acercarnos nuevamente al Padre, podemos acercarnos nuevamente a Dios, creyendo en Él, en su obra. Y cumplió todo lo que el Padre le dijo, hasta los más niños, hasta los más pequeños lo cumplió. Veamos un ejemplo. Veamos en Juan 9:30. Perdón, Juan 19:30. Antes de leer Juan 19:30, la Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y que ese verbo que estaba con Dios se rebajó y se hizo carne, y que nos mostró la gloria y la palabra de Él, que nos vino a mostrar al Padre.
Si la palabra verbo la cambiamos por Jesús, dice que en el principio era Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios, y que Él se rebajó, que el Hijo se rebajó, dejó de ser igual a Dios para mostrarnos al Padre, porque antes nunca nadie podía acercarse a Dios. Haga lo que haga, no podía. El único que le conocía era Él. Y Él vino y nos mostró el Padre. Y el Padre le dio mandamiento al Hijo. Le dijo una serie de cosas que tenía que hacer y Él lo cumplió hasta el final. Todos sabemos que Cristo murió en la cruz, pero cuando Él estaba allí muriendo, cuando Él fue golpeado, latigado, en su último suspiro, ejemplo de Juan 19:30, mira lo que dice. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Entonces, él ya estaba cumpliendo todo lo que el Padre le había dicho, hasta ese punto. Había dicho que le iban a dar de beber vinagre cuando estaba muriendo. Y después de eso, o sea, él estaba ahí muriendo y solamente pensaba: voy a terminar la obra del Padre, voy a cumplir su mandamiento. Y después de eso, muriendo, delante del vinagre, dice: consumado es. Y entregó su cuerpo y murió. Sabemos después que al tercer día resucitó y ascendió a los cielos, y entró y se sentó a la diestra del Padre. Descansó, reposó entendiendo que terminó su obra. Cristo terminó su obra. Así como Dios al principio reposó, no que descansó porque estaba cansado, sino que terminó su obra. Cristo hizo su obra, murió por nosotros, nos libró del pecado, nos mostró al Padre, y ahora se sentó a la diestra. Ya terminó su obra también. Terminó la obra de Él. Ahora, pregunta otra vez. El Padre reposó, terminó su obra. El Hijo reposó, terminó su obra, porque ahora Él está sentado a la diestra. ¿Cuál es entonces el reposo de nosotros? ¿Cuál es nuestro reposo? El pasado. Nuestro reposo es creer que Él pagó por nuestros pecados, que Él es el Hijo de Dios y que por Él podemos acercarnos a Dios. Que no es por nosotros, que no es por hacer nuestra voluntad, que no es por ser buenos ni por ser malos, que no es por la ley, sino que es por su obra. Leímos que este pueblo no entró. El pueblo no entró por desobediencia, porque no creyó. El pueblo de Israel, por desobediencia, no entró al reposo que era cada tierra prometida. Y nos advierte a nosotros, en Hebreos 4:1. Dice que estemos guardando nuestro reposo, que estemos guardando y que creamos. Vamos a leerlo. En Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa, todavía está la promesa, todavía está la promesa, de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. ¿Cómo es que parezca no haberlo alcanzado? Que no creamos. Y creer no es creer. Sí, Cristo vino y yo sé que Él existió. Es creer en su palabra, es creer en lo que Él dice. Por medio de su palabra, esa palabra se hace vida en nosotros, y esa vida nos transforma. Eso fue lo que ellos no creyeron. Hoy en día, el reposo, Jesús es el reposo de Dios. Jesús es su reposo. Si nosotros creemos en Él, podemos reposar de nuestras obras. ¿Cómo así? Vamos a leer
en el versículo 10 de Hebreos 4, dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, porque Dios reposó de las suyas. Perdón. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿De cuáles obras está hablando que reposamos los que estamos en su reposo? ¿De qué parece un problema? Esa obra es nuestra obra. Nuestras obras, normalmente, todas las personas tratan de ser buenas para acercarse a Dios, de cumplir los mandamientos, ¿sabes? Normalmente es así. Pero Jesús trajo la ley, Jesús trajo la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es que por él haber muerto, nosotros podemos acercarnos al Padre. Que no importa qué hicimos ayer, que no importa qué hicimos antes, no importa hoy. Lo que importa hoy es que hoy creamos en Él. Que creamos que Él murió por nosotros y que Él nos salvó. No importa si somos buenos o somos malos. Ese reposo es que ya no necesitamos hacer sacrificios, ya no necesitamos cumplir la ley, ya no necesitamos, obviamente, no es que ahora vamos a hacer mal, como ya la ley no es que vamos a hacer mal, no. Dice que Él le da cumplimiento a la ley, que Él completa la ley y que es por medio de Él. Volviendo atrás, hablando en el tiempo de Jesús, ese día de reposo, cuando Jesús estaba en la tierra, igual había un día de reposo, que era un día donde no se hacía nada, simplemente se iba al templo, se oraba, se estaba sin hacer nada, por así decirlo, solamente dependiendo de Dios. Cuando leemos los evangelios, Jesús siempre tenía discusión con los fariseos por el día de reposo. Por ejemplo, Jesús sanaba casualmente el día de reposo. Y los fariseos se dicen: no, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hoy es el día de reposo? No puedes sanar, no puedes hacer milagros, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer esto. Entonces Jesús, cuando leemos el evangelio, constantemente había esa pelea, había ese discurso. Vamos a leer un trozo de eso. En Marcos 2:23. Y también otra cosa es que en el día de reposo se había vuelto algo muy pesado, muy religioso, con muchas cargas, que era casi intolerable. ¿Por qué? Porque las personas tenían que estar, era muy difícil, en el sentido que los fariseos colocaban más cargas sobre las personas en ese día. Era algo muy, por decirlo, religioso, que era muy diferente de lo que Dios quería desde el principio. Fíjate que desde el principio Dios quería ese día de reposo para que el hombre dejara su obra y se acercara a Dios. No por obra, sino por a Dios. En el tiempo de Jesús, en los fariseos, ellos se volvieron más fuertes en cuanto a la ley, más estrictos. Y entonces pasa esto que vamos a ver ahorita. En Marcos 2:23. Marcos 2:23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira,
¿Por qué haces en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho a causa del hombre, y no el hombre a causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. ¿Qué significa esto? Para los fariseos, su razón de ser era ese día de reposo. Ellos se daban gloria unos a otros, a ver quién era más santo, quién era más bueno, quién era mejor. Y eso no era lo que Dios buscaba. Cuando Jesús dice que Él es el Señor del día de reposo, Él se está poniendo por encima de la ley. Él se está poniendo por encima de lo antiguo. Lo leímos también en Hebreos 10, que dice que vamos a leerlo rápido. Dice así en Hebreos 10: porque la ley, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pudo, por los mismos sacrificios que se ofrecieron continuamente cada año, hacer perfectos a los que lo hacían. O sea que por más que se esforzaban, no podían acercarse. Entonces, en el pasado, Dios escogió un día para que el pueblo fuera y se acercara a Él, que era ese día de reposo. Hoy en día, Dios no nos pide un día de reposo, nos pide la vida entera, que la vida entera se la dediquemos a Él. Antes era un día nada más, ahora es toda nuestra vida. Ahora somos libres para conocerlo, libres para buscarlo, conforme a su palabra, conforme a su verdad. Por eso en Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y en Romanos Y en Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que desde el principio, desde Adán, desde que el hombre pecó, desde que el hombre rompió el mandamiento era: no comer del fruto. El romper ese mandamiento rompió la relación del hombre con Dios. Dice que ciertamente morirás si comieres. El hombre comió y no murió su carne, murió su espíritu. Desde ese momento, la relación hombre-Dios estaba rota, estaba destruida. No había comunión. Por más que el hombre se esforzara, fuera bueno, cumpliese, hasta los israelitas cumpliesen la ley, los sacrificios, todo, no podían, por más que se esforzaran: yo soy más perfecto, yo soy el mejor, no podían desde el principio. La única forma es por medio de su gracia,
Gracia es el regalo inmerecido. Dice la Biblia que porque uno pecó, el pecado pasó a todos por igual. La gracia de Dios es Jesús, porque Él vino, se rebajó, se hizo carne y nos mostró al Padre, nos mostró su palabra, subió a los cielos y ya no es por nuestra obra, sino es por creer en Él, en su vida, en su palabra, en lo que Él dice. Entonces, resumiendo la prédica, ¿cuál es nuestro propósito? Creer. Nuestro reposo, nuestro descanso, el descanso de nuestro ser es Jesús. Es creer en Él, no como una religión, no como que sí, yo sé que Jesús vino y murió, y yo sé que Él está ahí. Es creer en su palabra, es creer en lo que Él dice, y es creer en su mandamiento. Ese es nuestro reposo hoy. Dice en Hebreos 10, lo que leímos hace rato. Hebreos 10, 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavándonos los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimarnos con amor a la buena obra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que el día se acerca. Entonces dice que Él entró al lugar santísimo, Él entró y subió a los cielos es el lugar santísimo, y ahora nosotros podemos, a través de Él, acercarnos al Padre. Dice todo de lo que lees al final, decía, y no dejen de congregarse, como muchos tienen por costumbre. Aquí ninguno de nosotros vio lo que vio el pueblo de Israel: la nube de fuego, la nube que les protegía del calor. Ninguno vio cómo el mar se abrió, ninguno vio el maná cayendo, ninguno de nosotros vio eso. Creemos que eso pasó por fe, pero nosotros no lo vimos. Si ese pueblo que lo vio en 1 o 2 meses se olvidó de Dios, ¿qué más queda para nosotros? ¿Nos olvidaríamos nosotros de Dios? Claro que sí. Sí nos olvidaríamos. Por eso Él manda a congregar. Porque como el cuerpo de Cristo viene hoy y se une, hoy está aquí el cuerpo de Cristo unido. La cabeza de Cristo y el cuerpo somos nosotros aquí unidos. Venimos hoy, aprendemos sobre su palabra, le rendimos culto y luego somos expresados otra vez por una semana, nada más una semana, con todos los problemas, con todas las circunstancias, con todo lo que puede pasar, para otra vez, el primer día de la semana, venir, reunirnos otra vez como cuerpo de Cristo y obedecer, recordarnos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso manda Él a congregar, y por eso es que hoy estudiamos cómo rendir el culto. Entren en el reposo de Dios. Y Dios es bueno.
Y es bueno porque nos permite entrar en su reposo. Y le damos para finalizar Isaías 60. Del 19 al 9. Isaías 60 del 19 al 20. Dice así: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua, y el Dios tuyo de tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luna serán acabados. Jesús es la luz de Dios que vino al mundo y nos mostró la luz del Padre. Él nos da vida. Por eso dice en ese versículo: la luz del sol ya no nos servirá, pero la luz de Él sí nos va a servir. Su luz, su verdad y su palabra. Pongámonos en pie para orar y pidámosle que entremos en su reposo, que lo conozcamos y que podamos, que no seamos como ese pueblo, y que no seamos, hoy en día también hay personas que dicen que sí, estamos en su reposo, pero como leímos, dicen que sí, pero no, que no seamos de eso, sino que realmente, así como nosotros, cuando trabajamos, estamos cansados y llegamos a la casa a sacarnos los zapatos, a bañarnos, a comer y a dormir, que así sea Jesús para nosotros, que así sea Dios para nosotros, que ese reposo sea en Él. Oremos así para que entremos en su reposo y permanezcamos en Él. Oremos. Padre Santo, gracias Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias Señor porque tú eres bueno y misericordioso Señor. Padre, gracias por un día más en el que pudimos venir a rendirte culto. Gracias Señor porque tú un día escuchamos el espíritu de tu palabra Señor. Un día Señor alguien nos predicó, un día te conocimos Señor. Ayúdanos en este momento, ayúdanos en esta hora, que nosotros entremos en tu reposo, que nosotros entendamos que tu reposo es Jesús, que tu reposo es conocerte a ti, que tu reposo, Señor, es creer tu palabra. Padre, que nosotros una vez entremos en tu reposo, permanezcamos y no dudemos y no tengamos duda de tu palabra. Incrementa nuestra fe, Señor, para que nosotros podamos creer en ti, en tu verdad, en tu palabra, en todo lo que tú eres, Señor. Padre, que a pesar de cualquier problema, cualquier circunstancia, nunca fallemos, Señor, que nunca nos guiemos, Señor, hacia el lado del mundo, sino que nos vengamos a ti, Señor, que regresemos a ti, que volvamos, Señor, a creer en ti, en tu palabra, en tu verdad, Señor, que permanezcamos para siempre en ti, Señor, y que nada ni nadie nos aparte de ti, Padre. Te lo pido y te lo ruego, Señor, bendícenos grandemente en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.